Rescate. Acción por regresar algo o alguien de valor a su origen. Es el resultado por salvar aquello que se percibe en posible extinción. Ponle palma. Ya es todo. ¿Recuerdan la definición del zacahuil? De entrada, la mayoría podríamos pensar que es lo correcto o quedarnos con esa idea, aunque sé que también habrán quienes piensen lo contrario. Por eso haré esta explicación lo más corto y mejor posible. Tenemos la palabra del náhuatl zacahuili, que significa zacate o con sabor a zacate, de la cual se deriva la palabra zacahuil. Se cuenta que el primer zacahuil se hizo con la carne de un líder mexica llamado Huehuetle, que había sometido a los huastecos y causado infinidad de atrocidades. Las mujeres comieron de este tamal, sobre todo las que habían resultado ultrajadas por él, como medio para recuperar su honra. Por otro lado, esto es una leyenda, no significa que estrictamente con este evento se haya inventado el zacahuil, sino que era una práctica de canibalismo ritual por parte de los huastecos para recuperar, en este caso, su honra. Ahora bien, zacahuil es un término náhuatl, no huasteco, y el platillo es huasteco. El zacahuil debió tener su nombre en huasteco, pero se presume que se perdió, aunque se podría rescatar. Bien, hasta aquí podemos concluir lo siguiente. El zacahuil no sabe a zacate, el zacahuil no se prepara con zacate, lleva maguey, tal vez hojas de plátano, pero no zacate. La carne originalmente era humana. Entonces, ese nombre se quedó por tradición náhuatl y no huasteco, y etimológicamente no tiene mucho sentido con el platillo. Ahora, algunas comunidades hablantes del náhuatl le llaman al zacahuil tlaltamale. Se escribe tlaltamalli, pero se pronuncia tlaltamale, el cual se traduciría como tamal de tierra o tamal en tierra, y este nombre tiene más sentido porque se usa como horno un pozo bajo tierra y es un tamal. En nuestra lengua se dice bolín, bolín. ¿El bolín? Ajá, el bolín, sí. Se puede decir. ¿Escucharon lo que dijo? En nuestra lengua se dice bolín, bolín. Dijo bolín. El bolín es el tamal sagrado de la Huasteca. Es grande, pero no tan grande como el zacahuil y puede llegar a contener una gallina entera. Es típico de la Huasteca potosina, se prepara con maíz quebrado, manteca y chile, se rellena con pollo o puerco y se envuelve en hojas de plátano. Esta es la herencia de los antepasados indígenas de San Luis Potosí. Bolín proviene del Tenec, y si bien estamos en Veracruz y no en San Luis, la razón por la que escuchamos el término bolín es porque San Francisco y Matadotate pertenecen a las más de 20 comunidades que hablan Tenec en Chontla. Mire, mi libro nació por la inquietud que tenemos nosotros los TENEC de que todo está perdiendo. Entonces a mí se me ocurre registrar o tener un registro sobre los conocimientos de nuestra cultura TENEC. Mi libro habla sobre cuentos, sobre las leyendas, sobre narraciones y las prácticas culturales de nuestro pueblo. Todo lo que acontece en San Francisco y lo que pasó ya hace mucho tiempo que nuestros abuelos nos han dejado como herencia cultural, y es lo que quiero quede registrado, que no se pierda como muchas danzas se han extinguido. Vamos a pedirle a toda la concurrencia que nos acompañe a este ritual ancestral. Elementos dadores de vida. El agua, el fuego,
toda la existencia del ser humano sobre la tierra. Bajo la sombra de este gran árbol, es el símbolo, el origen de esta población. Gracias, Madre Tierra. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por tu abrigo. Gracias por tu alimento. Gracias por todas las bondades y de alguna manera pedirte perdón por todo el daño que a veces como seres humanos hacemos. ¿Qué nos podrías platicar o compartir, maestro, sobre la danza de los mecos, que es una danza ya pues de años? ¿Cuántos años tiene esa danza? ¿Su vestuario? ¿Qué es lo que nos puedes compartir a través de esa danza? Bueno, la danza de los mecos es una danza pues prehispánica. Los mecos se pintan, ocultan su cara porque se confunden con la naturaleza, o sea, es parte de la naturaleza, de pintarse con el lodo, y van casa por casa, buscando algo de comer. Que ha pasado de generación en generación, ¿no? Se ha pasado de Tus generación. abuelos, tus otros abuelos también la bailaron. Y claro, incluso pues yo fui parte de esos mecos, bailé, me pinté con los abuelos que ya no existen, ya se fueron a formar parte de otros tiempos. Yo estuve bailando con ellos, igual con otras danzas, con los comanches, con la comparsa. He participado en esas danzas. Arriba nuestros pueblos, arriba, arriba nuestros ancestros, arriba, y arriba Matayotate, arriba todos nosotros. Y arriba la cuarta edición de la fiesta huasteca, Anchetal Ajitenec, Alvin Chich Huenchal, Calam, Tiaitial, Incheti, Titamchel. Mañana los esperamos a todos a las 10 de la mañana. La inauguración de la cuarta fiesta huasteca y a sacar el Zacahuil juntos. Una pala.
tienen todos los dulces, va. Allá adelante. Maestro, ¿dónde podremos encontrar su libro? ¿Dónde lo podemos adquirir? Pues los tengo en mi domicilio, en la casa de ustedes. Gracias. Ahí pueden, los que gusten, los que tengan interés por conocer un poquito de nuestra cultura Tenec, pueden acudir a mi casa en Y San Francisco, Chontla. ¿Algún teléfono para la gente que no vive de aquí y que lo va a estar viendo en otras partes del país, que lo pueda comunicar y mandarlo por paquetería, algún celular que usted nos pueda dar para ponerlo en estas imágenes? Ah, claro, mi teléfono celular es el 785-101-4979. Bueno, pues ya lo escucharon. Ahí pueden ustedes marcar, y por si ustedes quieran adquirir este libro donde lo vayan a estar viendo, pues para que le hablen al maestro y pues con gusto él se los va a mandar. Claro, después de que depositen, para que les mande él su libro. Gracias, maestro. Bien, muchas gracias por el tiempecito que ustedes me ofrecen. No, gracias a usted. Promocionar mi trabajo. Gracias. Gracias por su labor. Sí, brother, mira, como yo ya escuché la entrevista otra vez y la estoy editando, está bien que grabes así como que en el Zócalo y me dices, está en tal lugar y están danzando, para agregarlo y ponerlo de que en qué lugar están y que están danzando y eso, porque pues también hace una referencia acerca de que no está en un solo lugar fijo, sino que tiene que estarse moviendo para poder subsistir. Se da cuenta que es la primera vez que vienen ellos acá en México. El municipio de Chontla puso el transporte, más no le dio para la gasolina. El pintor Jorge Domínguez Cruz con otros compañeros se armó la cooperacha para poner la gasolina para traerlos a México, güey. Y acá ellos les van a dar de comer, güey. Pero pues es un esfuerzo de lo que hace Jorge Domínguez en su comunidad y cómo es que hace que ellos vengan a la Ciudad de México, que es la primera vez. Por eso me siento así como que bien conmovido con el rollo, güey, porque verlos acá, güey, saber de dónde vienen, saber dónde danzan, el ritual que hacen, y tenerlos en la Ciudad de México por primera vez, entonces está chido. Ellos vienen a presentar su danza, güey, es un carnaval Tenec, güey, incluso no nomás están los mecos, hay de Tempual, hay de Tantoyuca, de diferentes partes del estado de Veracruz y San Luis. En el Zócalo van a volver a bailar todas las danzas y regresan otra vez a la plaza de donde partieron. Yo quiero uno. ¿Eh? Gabriel, dame dos. Dame otros 10, por favor. Uno para ti y uno para mí, porque... ¿Cómo se quedaron, no? Es el de hasta abajo.